Ahora sí, muchachos, buenos días, bienvenidos. Buen Sí, día. profe. Bueno, como les estaba comentando ahorita hace un momentico fuera del aire, digámoslo de esa manera, les dejé aquí por el chat del grupo de Zoom, de esta reunión, un link en el cual nos vamos a basar para hacer la actividad que vamos a hacer ahorita. Vale recordar que para pasado mañana, miércoles, tenemos la actividad o vamos a empezar a escuchar las crónicas de cada uno. Ojalá que ya todos vayan adelantados en ese tema o ya las tengan listas, que mañana no sea sino presentarlas y escucharlas. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver otro concepto que necesito que veamos para que nos pongamos al día en lo que se está haciendo en la radio colombiana. Ese link que les acabo de poner es un artículo de una noticia, de un suceso que ocurrió ayer en horas de la mañana, en el cual básicamente entrevistaron a una de las representantes de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Colombia, ¿cierto? Y en el que básicamente pues estaban haciendo una denuncia sobre la actividad que ellos están realizando durante este tema de la pandemia del COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces, vayan leyéndolo ahí a la par de esta explicación. Todo esto para tomarla ahora como base y realizar la actividad de lo que vamos a ver ahorita. Básicamente lo que vamos a ver o el concepto que vamos a ver, ya vimos el concepto de entrevista, cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se aborda un personaje, cómo se elaboran los libretos, digamos, o la preparación de las entrevistas, elaborar las preguntas, todas esas cuestiones que atañen al tema de la entrevista. También vimos ya lo que es la crónica y vamos a hacer, o ya debimos haber elaborado, crónicas radiales para presentarlas a partir de este miércoles. Y ahora vamos a ver un concepto que también está haciendo mucha carrera, sobre todo en los programas deportivos, pero también en los magazines, en los noticieros, que es el debate de opinión. ¿De acuerdo? Históricamente en la radio colombiana ha habido muchísimos programas de debate. Yo diría que el concepto es muy viejo. Se ha utilizado principalmente en programas deportivos, ¿cierto? Creo que ustedes han escuchado nombres como La Polémica de los Deportes, Los Tres Tenores, la telepolémica en televisión, ¿cierto? No sé, ahora actualmente hay un programa que se llama Conexión, si lo han visto en televisión. En la radio, pues hay una cosa que se llama El Camerino, ¿cierto? Que son programas, magazines deportivos, en los cuales hay una especie de discusión entre los integrantes del grupo que realiza el programa, entre los locutores. Pero no lo llamemos como discusión, sino más bien un intercambio de argumentos. Antes, en la radio, se utilizaba mucho el tema de ponemos un tema, ¿cierto? Entonces, por decir algo, una discusión entre el libro y la televisión, ¿cierto? Y entonces se ponían posiciones a favor del libro y a favor de la televisión, se exponían los argumentos y pues por supuesto se hacía una especie de discusión con base en esos argumentos. La radio ha evolucionado en ese tema y le ha dado al debate un poquitico más de enriquecimiento en el sentido de que ahora sí sigue siendo una exposición de argumentos, pero en este caso no sobre un tema o sobre dos temas en contrario, ¿cierto? En confrontación, sino más bien sobre preguntas que se hacen los integrantes de cada uno de los programas. Entonces, hacen una pregunta y sobre esa pregunta van sacando argumentos, lo que se llama generación de opinión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, el debate
podríamos meterlo entre uno de los géneros de periodismo de opinión, periodismo de opinión, en el que se exponen argumentos, pero no sobre dos temas en confrontación, sino sobre un tema en específico y del cual pueden salir ideas en contrario, que obviamente se pueden exponer bajo argumentos sólidos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué requiere, muchachos? Requiere muchísima investigación por parte de los participantes. También se requiere casi que una experticia, una voz experta en la materia. Entonces, en estos programas de opinión, de debate, de generación de opinión, lo que se estila es que invitamos a invitamos a un personaje que sepa del tema que estamos hablando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar sobre el tema del COVID-19, entonces en ese orden de ideas tendríamos que buscar un epidemiólogo, tendríamos que buscar un médico infectólogo, tendríamos que buscar un científico genético, por ejemplo, o en este caso otras voces autorizadas, como por ejemplo el ministro de Salud. Si el tema lo vamos a tratar desde un punto de vista económico, entonces tendríamos que hablar con el ministro de Hacienda, con el ministro de Trabajo o con el ministro de Protección, viceministro de Protección Social, ¿cierto? Si ya vamos a hablar del tema de la tecnología en medio de este aislamiento, entonces ya tendríamos que buscar la voz experta de, no sé, el ministro de las TIC, ¿cierto? O la ministra de las TIC en este caso. En fin, todo con el fin de generar opinión y aparte de todo, crear bases y argumentos sólidos para que la gente esté mejor informada a partir de la generación de opinión. ¿Queda claro el concepto? Sí. Señor. Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas en la práctica, muchachos, si ustedes se dan cuenta, los programas de debate de la manera tradicional ya han evolucionado, ya prácticamente no se utilizan programas en donde se utilizan opiniones en contrario, temas en contrario, sino que ahora se pone un tema y se habla sobre ese tema y se genera opinión sobre ese tema. Pero no es que, hoy vamos a hablar del coronavirus, ¿cierto? Y entonces empiezan a hablarlo desde el punto de vista médico, no, hay que generar preguntas, ¿cierto? ¿Cómo estamos enfrentando eso? No, me parece que el gobierno no ha tomado las medidas. No, sí, el gobierno ha tomado todas las medidas. Entonces ahí empiezan a aparecer en la resolución de esas preguntas, de esas interrogantes que nos salen del programa, en esa generación de esas interrogantes y en la resolución de esos, nos empiezan a aparecer opiniones en contrario. Y entonces ya nos empiezan a aparecer puntos de vista. Y eso es lo que yo quiero que empecemos a construir dentro de nuestros espacios radiales, ¿de acuerdo? De aquí en adelante. Y que cada uno se vaya volviendo un experto en cierta materia o en ciertas formas de comunicar diferentes temas, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora va a ser un ejercicio de generación de opinión con base en la noticia que les acabo de entregar. ¿De acuerdo? Entonces, son las 8:50 de la mañana. ¿Quedó claro el concepto? ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? Sí, señor. Profe, no me pueden volver a explicar, qué pena, el tema y ya. Estefanía, básicamente lo que vamos a hacer es el debate. El debate político no, el debate radial, ¿cierto? Que ya el debate radial no es tener dos temas y confrontarlos. No, en este caso vamos a tener un tema que es el que les acabo de poner ahí en el chat, ¿cierto? En ese link, por favor, síganlo, ¿vale? Denle clic ahí y lean la noticia. Lean la noticia. Les voy a dar un espacio de por lo menos unos 7 minutos para que lean la noticia, se empapen un poquitico del tema, ¿vale? Esa noticia contiene un audio que pues no se gasten en escucharlo porque no alcanzan. El audio tiene 10 minutos. El audio después lo van a escuchar, que es una entrevista
de la periodista Yolanda Ruiz, ¿cierto? Y que Ok. se empapen un poquitico de lo que dice ahí en ese artículo que está muy completo, ¿vale? Y básicamente generemos opinión a partir de esa noticia. Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Profe, Señora, o sea que usted va a ser como moderador. exactamente, Ok, exactamente. Y nosotros vamos a ir participando con opiniones de acuerdo a las interrogantes que nos vayan surgiendo. ¿Listo? Que es como se hacen ahora los programas de debate radial, debate de opinión. ¿De acuerdo? Entonces, son las 8:51. A las 9 en punto, a las 9 en punto, arranco a presentar el tema. Lean, por favor, sigan el link que está en el chat, lean la noticia, bien leída, no la lean así por encimita, leanla bien y a partir de esa noticia empezamos a hacer el ejercicio, ¿vale? listo, profe. Gracias, Dylan. Ahí está, Estefanía, el link. Gracias.
Sí, pues digamos que tiene. ¿Está rico el tinto, profe? Delicioso, ¿quieres? Yo tengo aquí tranquilo, gracias. Ah, bueno. Pero salud. Yo sí quiero. Tome. Ok, muy buenos días a toda la audiencia de CST Radio. Bienvenidos a este espacio de CST Noticias, en donde vamos a presentarles a ustedes la actualidad nacional e internacional. Yo soy Arturo Vargas Mendoza y los vamos a estar acompañando durante este rato para analizar sobre los diferentes temas que están ocurriendo en la actualidad nacional. Bien, se ha presentado una denuncia por parte de la Asociación Nacional de Enfermeras. La presidenta de la seccional Cundinamarca, Edilma Suárez, ha dicho o ha mostrado en la cadena RCN Radio algunas denuncias, algunas situaciones que se están presentando, sobre todo en el manejo del trabajo de las enfermeras frente a esta pandemia del COVID-19 aquí en Colombia. Y yo le quiero preguntar a Dylan Torres, básicamente, ¿qué son estas denuncias que está haciendo la señora Edilma
¿Y cómo ve usted este tema? ¿Sí son reales las cifras que están mostrando las autoridades nacionales en el tema de salud? Dylan, con los buenos días. Buenos días, profesor Arturo. Pues sí, la señora Dilma Suárez habla de que las cifras que nos está dando el gobierno acerca del número de pacientes no es el real, que no se está reportando adecuadamente los casos, además de que también habla de un malos tratos o discriminación hacia el convenio de enfermeras. ¿Y usted cree que las cifras que están presentando o usted cree que las denuncias que está haciendo la señora Edilma Suárez o la enfermera Edilma Suárez sí son reales, sí son las que nos está mostrando o sí son las que están reportando las instituciones de salud de Colombia? Pues no vería mucha mentira o mucha falsedad en estos asuntos, ya que el sistema de salud colombiano nunca ha sido el mejor, nunca ha tenido un gran desempeño. Por ello no podemos dudar en que lo que pueda decir sea verdad, de que las cifras de contagiados no sean las correctas o no sean la cifra real que pueda haber en Colombia. Así es, Dylan. Yo sí quiero preguntarle también a Nina Landazábal en su posición de mujer. ¿Usted qué cree? ¿De verdad sí se les está dando un buen trato a estas enfermeras, pues con base en las denuncias que ha hecho Edilma Suárez, la presidenta de la seccional Cundinamarca de la Asociación de Enfermeras de Colombia? Pues siento que ella es representante de una multitud que ahorita se vuelve sumamente necesaria para el pueblo colombiano. ¿Qué pasa? Al ser mujer representa una voz que es poco escuchada y es una voz de una enfermera. Entonces, para ella salir al público y expresar lo que está expresando es porque se ha visto en la posición en la que tiene que confesar y tiene que decir las cosas verídicamente. Por lo tanto, siento que hasta cierto punto esto es una manera también de ella demostrar que como mujer y como enfermera tiene la voz y tiene la parte más como verídica de los hechos que están pasando en este momento, porque ya es llevar la condición en la que estamos a un punto extremo y pues es llamar también un poco a la conciencia ciudadana y a que también estamos siendo parte de una desinformación, que hace falta información tanto desde como habitantes, como el pueblo bogotano, como también estamos desinformados de lo que está pasando dentro de las mismas instituciones médicas bogotanas. Así es, Nina. Hay que revisar, por supuesto, que es una posición oficial por parte de esta mujer, Edilma Suárez, que es enfermera y es presidenta precisamente de la seccional Cundinamarca de la Asociación de Enfermeras de Colombia. Edna Camacho, ¿qué otras denuncias ha hecho la señora Edilma en esta entrevista que le dio ayer domingo a la cadena RCN Radio? Edna Camacho está conectada. Bien, entonces vamos a pedirle esa información a Claudia Cabrera. ¿Cuáles son las denuncias o qué otras denuncias ha hecho la señora Edilma Suárez, la presidenta de la Asociación de Enfermeras, la seccional Cundinamarca? Buenos días. En la entrevista vimos que ella denunciaba además que había un trato discriminatorio en cuanto al material de protección que se otorga en las clínicas o en los hospitales. Por ejemplo, que los médicos podían tener el tapabocas número 95, el cual es el que es adecuado para este tipo de virus, mientras que ellos tenían o carecían de equipos o tenían de los tapabocas normales. Igualmente denunció que inclusive en la sociedad sentía que había discriminación en cuanto al transporte de servicio público. Taxis y buses del sistema SIT no querían recogerlos por temor a ser contagiados a la enfermedad, pues el hecho de que a veces salen vestidos con sus uniformes puede señalar qué cargo tienen, o sea, si son enfermeros o qué tipo de trabajo realizan y por ese motivo siente que hay una discriminación. Considero que esa discriminación sea debido a la mala información a través de los medios, pues estamos viviendo una pandemia sí, pero también hay mucha alarma y desinformación en cuanto
al tema y pues se puede entender que un personal que trabaja en salud podría tener la capacidad de trabajar sin tener que, o sea, que cumple unos protocolos los cuales garantizan su salud, ¿no? Entonces, no es dicho que porque una enfermera está al lado mío me va a contagiar de una enfermedad que en este momento está sucediendo. También considero que sus denuncias son muy veraces porque realmente el sistema de salud creo que no nos está contando toda la verdad. Además, porque no toda la población tiene acceso al sistema de salud. Pueden haber casos en los que están enfermos, pero no tienen acceso a la salud y puede ser que por ese motivo no nos han revelado y pues cuando llegan ya se encuentran en una posición de bastante, de un daño bastante avanzado. Pienso que lo que las denuncias que ella nos está contando a través de la entrevista tienen muchos puntos reales y muy válidos. Yo le quiero preguntar también a Santiago Aquino, que ha estado también muy atento a este tema. Santiago, ¿qué posición asumir en este caso? ¿Cómo darle credibilidad a lo que está ocurriendo? Porque, pues, si la señora Dilma denuncia que se están ocultando alguna información, ¿cómo darle credibilidad a eso? ¿Qué tendríamos que comprobar para poder recibir la información correcta? Con los buenos días, por supuesto. Bueno, muy buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Bueno, una manera de dar como más contundencia a lo que estaba diciendo y darle más veracidad era dando cifras exactas. Ella hablaba de 5 enfermeras que estaban en aislamiento, pero no dio una cifra exacta en cuanto al número de contagiados y muertos que presuntamente estarían escondiendo el gobierno nacional. Y también una pequeña opinión personal sobre el trato discriminatorio que ellas están sufriendo, sobre todo por parte de las mesas de diálogo, que me parece muy mal porque las enfermeras son las trabajadoras que tienen más contacto con los pacientes, porque un médico muchas veces hace el diagnóstico y se va para atender a otros pacientes, mientras que las enfermeras son las que hacen todo el seguimiento de la evolución del, de la evolución del paciente. Entonces me parece muy mal que no sean tomadas en cuenta. Y otra cosa que también me parece muy grave es que no hay condiciones claras. Ella decía que quieren graduar nuevos profesionales, no, quieren poner a trabajar a estudiantes que de último semestre que no están graduados. Entonces, eso me parece muy, muy grave. Vale, Santiago, muchísimas gracias. Yo le quiero preguntar, precisamente hablando de ese tema que acaba de tocar Santiago, quiero preguntarle a Estefanía Peña, ¿qué tan importante es la capacitación? Porque también es una de las cosas que denunciaba la señora Dilma en la entrevista, Estefanía. ¿Qué tan importante es la capacitación que deben recibir los enfermeros y las enfermeras de nuestro país para poder atender de mejor manera a estos enfermos contagiados con el virus COVID-19? Sí, señor, buenos días. Como lo demandaba Edilma Suárez, la representante de enfermeras, dice que hay una presión sobre el gremio de la salud, ya que está sobresaturada su oficio. Antes había una demanda de trabajo, no había trabajo para ello, y ahora los están sobresaturando, llegando a tal punto de exigir la homologación de materias de los estudiantes de último semestre para que los gradúen rápido y puedan entrar a trabajar en este campo, como estamos viendo en el coronavirus. Pues es importante que cursen sus materias con totalidad, porque están enviando personas no 100% capacitadas a tratar un tema tan importante y tan delicado como es ahorita el coronavirus y la salud, pues, de los colombianos. Bueno, como decía la compañera Estefanía, tiene razón, pero quería hacerles un comentario de lo que está sucediendo en otros países. Por ejemplo, en Italia, al tener tanta necesidad de personas que atiendan los pacientes, porque pues el número ha superado las expectativas,
están llegando ayudas desde Cuba donde llegan médicos que no hablan italiano. Entonces, personal normal como personas que cuidan ancianos o personas que se dedican a campos que no son propiamente de la salud, les están pidiendo que por favor vayan a los hospitales a trabajar como enfermeras para que puedan hacer de traductoras a los médicos cubanos, pero esas personas van a estar expuestas ante un paciente con coronavirus y ante un doctor que no habla la lengua para ser de intermediadora sin tener la experiencia ni la capacidad que el estudio le da a una enfermera para atender un caso de este tipo. Entonces van a ser personas que sin experiencia se van a enfrentar a una enfermedad para la cual no están preparadas ni siquiera en lo básico. Lo mismo está sucediendo en países como España, que están solicitando a personal hasta de servicios generales, digámoslo así, que sirvan como una especie de enfermeras. Entonces, es importante que las personas que tengan este tipo de contacto, que tengan este tipo de trabajo, tengan la capacidad que le dan los estudios para poder enfrentar esos momentos. Hay enfermeras, por ejemplo, en Londres, colombianas, que han renunciado porque el estrés es bastante grande y se pensaría que aquí en Colombia, digamos, tenemos un sistema de salud un poco débil y vemos que en países tan desarrollados como ellos, que han colapsado, las personas están en una situación de trabajo muy vulnerable, en especial las personas que son enfermeras. Perdón. Así es. Así Y es, es que Claudia. Edilma denuncia que no les han pagado en 6 meses. Sí, Además. efectivamente, Nina. Permítanme por favor un momento porque voy a hacer una breve pausa para ir a comerciales y regresamos en unos 5 minutos y ya estaremos de nuevo con ustedes, ¿de acuerdo? Recuerden lavarse las manos y regresamos Profe, ¿me en un escuchan? momento. Sí, Edna, te escuchamos. Vamos Bueno. a parar aquí, Bueno, muchachos. era para ver si me escuchaban para... Listo, Ya te profesor, escuchamos. entonces ya. Bueno, Bendito sea gracias. Dios, apareció Edna. Bueno, voy a parar acá, muchachos. Hacemos una pausa y ya regresamos entonces para seguir con el ejercicio y ahí sí ya empezar a reforzar unos conceptos, ¿vale? Ay, nosotras siempre hablamos de eso.